Cordial saludo. En este momento nos encontramos localizados en la vereda La Bonanza, de Cimitarra, Santander, con el fin de ejecutar el paso número 4, aplicar entrevista del curso Observación y Entrevista. Mi nombre es Ashley Aguilar Mosquera, pertenezco al grupo 101. Cordial saludo, doña Orfilia, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Ashley, muchas gracias. En este momento vamos a realizar un total de 13 preguntas con el fin de abarcar una problemática que usted sufrió en su niñez o adolescencia. Sí, señora. Doña Orfilia, cuénteme un poco de cómo empezó esta problemática. Bueno, esta problemática inicia cuando yo tengo alrededor de 4 años. La primera vez que sucede, mi mamá tuvo una discusión muy fuerte con mi papá. Mi papá se va de la casa, o sea, se desplaza de la casa hacia el trabajo y quedamos en la casa solas. Ella me manda a mí a hacer una labor del hogar que yo no tenía cómo cumplir, puesto que mi edad no era suficiente para desempeñar tal función. Ahí es donde ella me agrede físicamente la primera vez. De ahí en adelante esto sucede muchísimas veces por muchísimos años seguidos. Listo, doña Orfilia. Cuénteme, además de esto, cómo, por qué surgió esta problemática. Bueno, la verdad yo en el momento pues no entendía por qué, pero ahora ya después de tantos años uno analiza las circunstancias y mi mamá tenía una situación económica muy precaria en la casa con mi papá, la verdad. Siempre eran muchas peleas, muchas discusiones, se mezclaba la situación económica con la mala relación que tenía con él y ella se volvió muy agresiva con nosotros. Nosotros somos un núcleo familiar un poco extenso, somos 9 hermanos. Ella llega a un punto en donde ya ella, aparte del maltrato psicológico que nos hacía, ella pasa a tener con nosotros un maltrato físico. Nosotros pensamos que es debido a la mala situación económica y a los problemas sentimentales con mi papá. Me cuenta usted que tiene hermanos. ¿Me puede, por favor, comentar un poco más de ellos, de cómo ellos se vieron también abordados en esta problemática de maltrato? Sí, bueno, yo soy la menor de las mujeres, entonces a mí mis hermanos mayores me cuentan que con ellos la violencia intrafamiliar fue muchísimo más fuerte, más severa. Ellos me cuentan y me manifiestan que los castigos eran muchísimo más severos, en donde eran inclusive sangre en ocasiones. Entonces, pues yo comencé a sufrir también esa violencia estando muy niña y pues ellos no podían hacer nada, a pesar de que ellos ya estaban grandecitos, era la mamá y ya, no se podía hacer nada. Doña Orfilia, cuénteme, ¿durante cuánto tiempo usted sufrió del maltrato en su juventud? Bueno, el maltrato familiar que yo viví con mi mamá, yo lo viví de la edad de los 4 años hasta los 12, en donde yo decido salirme de mi casa por propia voluntad, ya que yo no soportaba más este tipo de situación, entonces decido salirme de mi casa. ¿Qué personas nos cuenta que sus hermanos y sus padres, siendo el núcleo familiar que usted tenía, se ven involucradas? Sin embargo, ¿qué personas alternas a ello se involucraron en esa problemática? No, personas diferentes al núcleo familiar nunca se vieron involucradas en esta problemática porque en esa época el núcleo familiar se respetaba muchísimo y si el vecino quería hacer alguna atrocidad con sus hijos, esa era la familia y se tenía que respetar. En algunas ocasiones mi papá intervenía cuando mi mamá nos castigaba físicamente, pero pues eso no compensaba todo el tiempo de maltrato que hubo. Totalmente de acuerdo, doña Arfilia. Después de la problemática que usted tuvo y que sus hermanos tuvieron, actualmente tiene dificultades para relacionarse con las personas, para establecer vínculos con las personas. Yo considero que no, a pesar de tener un maltrato infantil y una situación económica tan mala, yo crecí siendo una persona muy sociable, muy amable con las personas y en este momento no considero yo que tenga algún problema para tener una relación social con alguien. Me ocasiona cierta molestia ver
que se repita mi historia en otras personas, que vea uno maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato físico y que yo no pueda hacer nada. La verdad tiendo a reaccionar agresivamente en esas circunstancias, más sin embargo trato de controlarme mucho. Doña Orfilia, ¿cómo es su ambiente laboral o en el hogar actualmente? Bueno, actualmente mi núcleo familiar es mi esposo y yo porque mis hijos ya no viven conmigo, entonces es bastante unido, soy bastante unida a mi esposo. El ambiente que se vive es muy tranquilo y muy agresivo a la vez. En la medida de que yo siempre recuerdo mucho esas cosas que yo tuve que vivir y pues eso siempre le genera consecuencias en el comportamiento a uno. Eso por más que uno quiera, uno siempre va a tener ese recuerdo presente siempre que le va a estar a uno carcomiendo ahí, como influenciándolo a uno a que uno siempre reaccione agresivamente, pero hasta el momento ha sido bastante estable. ¿Qué conductas cambiaron a partir de lo vivido? Me dice que tuvo que tomar alternativas para salirse de dicho maltrato. ¿Qué conductas cambiaron a partir de ello? Bueno, yo pienso que la principal conducta que cambia es que yo tomo la decisión de a los 12 años salirme de mi casa. Yo me voy de mi casa y los procederes y los pensamientos míos cambian totalmente porque yo me voy siendo una niña. Yo paso de dejar los juguetes, de dejar los juegos, de dejar la actitud de una niña a yo tener que tener una responsabilidad laboral conmigo misma, económica, de buscar mi alimento, mi vivienda, de buscar mi estabilidad general yo misma. Entonces yo pienso que ese ha sido el cambio más drástico que he tenido que vivir en una transición bastante corta a algo muy abrupto. ¿Cómo son sus relaciones emocionales? ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Cómo es su relación con sus vecinos cercanos? ¿Con su pareja sentimental? ¿Con Bueno, sus hermanos? mi pareja sentimental actualmente ha sido prácticamente siempre la misma. Yo ya llevo viviendo con él 33 años y la relación es muy estable. Emocionalmente yo considero que es muy estable, puesto que hemos aprendido a sobrellevar las adversidades que sea de los momentos difíciles. Con mis vecinos es poca la relación social que yo manejo porque vivimos en una finca y pues agregados no hay, entonces es poco el ambiente que se maneja. Con mis hijos sí tengo una relación con mi hija en especial bastante fuerte. Ella hace poco se fue de la casa y en este momento yo la sigo apoyando a ella económicamente en muchos sentidos y ella me brinda a mí un apoyo emocional que para mí es muy indispensable. O sea, se puede decir que emocionalmente es estable y que tiene muy buena relación con las parejas con las parejas familiares que usted tiene. Sí, yo considero que emocionalmente estoy muy estable y a pesar de tantas circunstancias que se han presentado, por ejemplo con mis hermanos yo he tenido una relación social, no lo llamo familiar, pero sí una relación social bastante amplia, de pronto reunirnos en las fechas especiales y compartir, pero de una forma más o menos alejada. Yo considero que es algo en un nivel intermedio. Tiene una relación con ellos, pero no es de manera profunda. Sí, señora, es algo muy social, la verdad. Doña Orfilia, a pesar de todos esos cambios que usted tuvo abruptos, ¿considera que usted tiene cambios de humor demasiado repentinos? La verdad sí, yo soy muy sincera con las cosas y la verdad sí he tenido cambios fuertes y repentinos, puesto que hay cosas que el pasado nunca, cosas del pasado que nunca se olvidan, cosas que uno siempre tiene frescas y presentes. Yo he tratado de manejar mucho esa circunstancia, pero sin embargo son cosas que de pronto se le salen de las manos a uno. Así que sí, he tenido eh, situaciones en las que tengo ese tipo de cambios rápidamente.
le cuesta mantener actividades en sus días normales o laborales en su hogar como tal? De pronto por limitaciones físicas, por las enfermedades que los años ya traen, pero por cuestiones del problema en que estamos tratando, no. Porque yo ya, eso ya ha pasado hace mucho tiempo y yo ya me baso mucho en el presente y no en lo que ha pasado. De pronto sí he tenido, no la limitación de no hacer algo, sino de pronto hacerlo más despacio, porque usted sabe que los años no vienen solos y traen sus enfermedades. Sí, señora. Doña Orfilia, los cambios que uno tiene a partir de la edad y de las condiciones varían. Cuénteme un poco de cómo su estado tanto económico, que me cuenta que fue muy difícil en su infancia, y emocionalmente cambió, o cómo esa transición que tuvo usted hasta este momento. Ha sido un proceso muy lento, muy largo, ha sido un proceso muy difícil, pero que se ha sabido sobrellevar. Gracias a Dios ya cuento con una casa, cuento con una estabilidad económica bastante buena, puedo ayudarle a mi hija con su universidad, con su arrendo, en muchas cosas le colaboro. Entonces ha sido un proceso a la vez difícil y muy bonito, porque he contado siempre con un núcleo familiar pequeñito, que ha sido siempre mi esposo, y siempre hemos sabido eh, sobrellevar las cosas en una unión, no por separado, sino en una unión. Me alegra mucho. Doña Orfilia, por último le agradezco muchísimo por haberme recibido, por su atención y por haberme abierto las puertas de su casa. Cuénteme cómo se acaba de sentir en la entrevista. Bueno, me he sentido muy bien. Han sido preguntas que no han hecho un trasfondo en mí, que no han lastimado mi susceptibilidad, ya que yo soy consciente de que la iba a hacer, de que de pronto me iba a enfrentar con preguntas que me iban a refrescar temas del pasado, pero que como yo siempre he pensado que si no se habla del tema no se supera, y considero que su trabajo hasta el momento ha sido muy bien y muy profesional. Doña Orfilia, muchísimas gracias nuevamente por su colaboración. Que tenga muy buena noche. Muchas gracias, Aldo, igualmente.